Hola a todas y a todos. Comenzamos ahora la tercera unidad de nuestro curso y vamos a empezar ya a hablar de colectivos específicos. Hasta ahora hemos caracterizado la figura del integrador social en la primera unidad y en la segunda concretamos qué es la intervención social como ámbito en el que desempeñamos nuestra labor como técnicos. Ahora ya estamos en disposición de comenzar a conocer en profundidad los colectivos con los que vamos a intervenir como profesionales. En esta unidad nos centraremos en dos de los colectivos fundamentales para la integración social, el de personas con diversidad funcional y el de personas con trastornos mentales. Pero antes de entrar de lleno en los contenidos de la unidad, dejadme que os haga un par de consideraciones iniciales. En primer lugar, os diré que esta unidad 3 vamos a centrarla en dos colectivos, el de la diversidad funcional y el de los trastornos mentales. Pero solo uno estos dos colectivos en una misma unidad por una cuestión de organización del curso. Es decir, que aunque ambos colectivos forman parte de nuestra unidad 3, en realidad son temas diferentes y no hay más relación entre ambos colectivos que la meramente académica, la de organización de nuestro curso. Es más, y esta es la segunda salvedad que quería hacer, en realidad pienso que caracterizar un colectivo, o dos, que es lo que vamos a hacer en esta unidad, es injusto, porque solo tomamos ciertas características de las personas para meterlas en el mismo saco, para considerarlas como miembros de un mismo club al que nadie les ha preguntado en realidad si desean pertenecer. Es decir, entre las personas con diversidad funcional, por ejemplo, podemos encontrar a personas simpáticas, pero también a personas antipáticas, o a personas agresivas, o a personas tranquilas, o a personas de derechas o de izquierdas, o a personas solidarias, o a personas egoístas. Bueno, ¿realmente es justo, por tanto, que las consideremos como un mismo colectivo único y cohesionado? Bueno, yo creo que no. Pero dicho esto, obviamente como profesionales de la integración social es necesario que conozcamos los principales rasgos, aunque solo sean los rasgos físicos o los que puedan provocar algún riesgo de exclusión, para intervenir con ellos de la manera más justa y adecuada. Entonces, lo que he hecho para cada uno de los colectivos sobre los que vamos a trabajar en esta unidad es dividir cada uno de los colectivos en tres epígrafes. En primer lugar, caracterización del colectivo. En segundo lugar, los tipos de diversidad funcional o más adelante los tipos de trastornos mentales. Y en tercer lugar, nos centraremos en las necesidades de apoyo. Bueno, comenzamos hablando de las personas con diversidad funcional y vamos a caracterizar a este colectivo. Lo primero, ¿cómo llamamos al colectivo? Porque si os fijáis un poco en las situaciones cotidianas, podemos encontrar a gente que dice discapacitados o minusválidos o incluso inválidos o otras denominaciones que son aún más injustas. Bueno, pues para llegar a la denominación más recomendable hoy en día, que bueno, ya veremos que es diversidad funcional, personas con diversidad funcional, para llegar a esta denominación vamos a hacer un repaso de las denominaciones que se han dado en las últimas décadas. En 1980, la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. En ella se ofrece una definición de estos tres términos: deficiencias, discapacidades y minusvalías. Se define una deficiencia como la pérdida o anormalidad de una función física o anatómica, tanto de origen innato como adquirido, y tanto permanente como temporal. En cambio, la discapacidad se define como la dificultad o incapacidad para realizar una tarea considerada como normal, precisamente por causa de esa deficiencia. Es decir, la deficiencia es el trastorno en sí y la discapacidad lo que dicha carencia impide realizar. Un ejemplo concreto, por ejemplo, una persona a la que se le amputa una pierna sufre una deficiencia, que es la falta de una pierna. Esta deficiencia le provoca una discapacidad, en concreto para deambular. Y por último, la minusvalía. ¿Qué es la minusvalía según esta clasificación? La minusvalía es la situación de desventaja consecuencia de la deficiencia y de la discapacidad. Por lo tanto, la minusvalía tiene que ver más bien con el ambiente en el que vive la persona. Y son precisamente las barreras, no solo barreras físicas, sino también culturales y sociales, las que agudizan la minusvalía. Hoy parece superada esta clasificación, pero hay que saber que en los 80, cuando se publicó, ya ofreció algunas aportaciones positivas. En concreto, modificó la manera de considerar las discapacidades y además comenzó a servir como base de nuevas medidas legislativas. Pero también hay limitaciones con esta clasificación, entre las que destacamos que no se toma en consideración los factores contextuales y que además es un enfoque negativo. Fijaros en los prefijos: deficiencia, discapacidad, minusvalía.
Además, los tres términos tienden a confundirse y generan dificultades. Por lo tanto, en 2001, la propia Organización Mundial de la Salud publicó la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. Esta clasificación lo que intenta es superar las limitaciones de la anterior clasificación. Este modelo da una vuelta al concepto de discapacidad y la considera como la falta de adecuación entre la persona y su entorno, en lugar de considerarla como una consecuencia de la deficiencia de la persona. Porque según la CIF, el funcionamiento de un individuo es la interacción entre la llamada condición de salud y los factores contextuales. O sea que el entorno en el que se desenvuelve el individuo es el que genera la discapacidad. Así que desde este momento se empieza a tomar en consideración fundamentalmente el término discapacidad. Pero en 2005, el Foro de Vida Independiente, que es una comunidad virtual constituida por personas de España y de otros países, que lo que hace es promover la reflexión acerca de los derechos de las personas de este colectivo, propuso un nuevo término, el de diversidad funcional, porque pensaron que el concepto discapacidad tenía ya muchas connotaciones negativas. Entonces propusieron personas con diversidad funcional, que en realidad todas las personas tienen diversidad funcional. Lo que se pretende con esta definición es dejar patente que si alguna persona tiene problemas para desenvolverse con normalidad, la responsabilidad no es tanto de la persona, eso faltaba, sino que es del medio, que es el que genera las dificultades. En definitiva, usemos la opción que sea, siempre debemos anteponer el prefijo persona, o sea, persona con discapacidad, en lugar de discapacitado, dejando claro que la condición de persona está por delante de cualquier otra consideración. Es decir, el término más adecuado será persona con diversidad funcional. Bueno, hasta aquí la primera lección de esta tercera unidad. Seguiremos ofreciendo nuevos contenidos en nuestra aula virtual y trabajándolo con actividades prácticas de la unidad. Solo me queda deciros, mucho ánimo.